Entonces estamos listos para la palabra del Señor. Solamente les dejo este otro nombre. Esto lo oramos, lo presentamos en el primer culto, pero para que se lo lleve, Yeriel Nieves, un jovencito de 11 años, un niñito, tuvo un accidente y le han descubierto cáncer, según nos han dicho. Cristo tiene poder para sanar, así que oren por ese niño, aunque no se acuerden, el Señor se acuerda, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues hermano, ¿cuántos están listos para la palabra del Señor entonces? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su gloria. Y la Iglesia Bautista de Glenview los lunes y los demás días. Muy bien. Muy bien, muy bien. Damos gracias al Señor hoy, en este día. El tema en esta tarde es la ordenanza del bautismo. La ordenanza del bautismo. Jesucristo enfatizó la importancia de una relación personal y criticó los ritos sin relación, sin sentido. Habló de las muchas cosas que hacían, pero sin embargo, el corazón de esos que hacían estas cosas para Dios, el corazón estaba lejos de Dios. Y Cristo habló de eso y habló fuerte con relación a eso. Entonces, sin embargo, en el Nuevo Testamento, Cristo mismo establece lo que nosotros llamamos las ordenanzas del nuevo pacto. Y ahí hablamos de la cena del Señor y del bautismo también en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que leamos, ¿verdad? Y nos pongamos de pies para leer Mateo 28, 16 al 20. Y quiero que me sigan porque aunque Cristo habló en contra de los ritos sin el corazón, no obstante establece estas dos ceremonias que vamos a estar viendo hoy según la palabra del Señor. Mateo 28, 16 al 20 recoge lo que conocemos como la Gran Comisión. Y vamos a leer, dice la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me detengo un momentito en ese versículo porque cuando él dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, viendo en el versículo anterior que ellos dudaron, ¿verdad? Definitivamente vemos ahí que cuando él está diciendo, mira, lo que a mí me pasó, ¿verdad? Era parte de lo que tenía que pasar, de lo que ya estaba establecido. Y además, como dije que iba a resucitar, resucité, porque de hecho estas palabras fue después que Cristo había sido crucificado, había muerto y había resucitado. Y es entonces que se les aparece a los discípulos y ellos dudaban. Y él dice, no, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero también tiene que ver con lo que va a decir ahora en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Como siempre, Señor, te pedimos que seas tú tocando el corazón de cada vida, de cada uno de nosotros, Padre, que podamos encontrarnos con tu palabra, encontrarnos contigo, Señor, y no solamente, Señor, escuchar, sino que tú, Padre, hables, Señor, que vengamos, Señor, con un corazón dispuesto a recibir lo que tú tengas para nosotros. Mira cada vida, Señor, los que te conocen, los que no te conocen aún, Señor, los que no han tenido esa experiencia, Señor, de vida en ti, Padre amado. Clamamos por tu intervención, Espíritu Santo. Clamamos por la intervención, Señor, en tus hijos, Padre amado.
que de alguna manera puedan estar confundidos y caminando en desobediencia por no conocer lo que dice la palabra. Guíanos y ayúdanos, Padre. Te pido que me cubras con tu gracia, Señor. Solo tú puedes hablarnos y cambiarnos y transformarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Como la inmensa mayoría de ustedes saben, esto es uno de los textos donde se habla de la gran comisión. Y definitivamente, cuando hablamos de la gran comisión, tenemos que hablar que es el propósito por el cual Dios ha dejado la iglesia aquí. Porque nosotros podemos adorarle en el cielo, donde sea. Podemos hacer eso, ¿verdad? Pero, ¿qué no podemos hacer? No, en el cielo no podemos llevar el mensaje a aquellos que aún no han conocido al Señor. Así que el propósito de la iglesia establecido antes de Cristo ascender, después que había resucitado, les dice, ¿verdad? Que vayan y prediquen, evangelicen al mundo entero. Así que en esta gran comisión generalmente, se habla más que de eso nada más. Cuando tú escuchas gran comisión, piensas en que hay que evangelizar, hay que llevar el mensaje, ¿verdad? Predicar, ser testigo. Aprendemos, ¿verdad? Con un versículo o algo cómo presentar el evangelio. Y lo dejamos ahí. O sea, igualamos eso a la gran comisión. Pero cuando vamos a la Biblia y cuando vamos al texto, vemos que es más que eso. Podemos hablar de tres partes en la gran comisión. La que ya todos conocemos, ¿verdad? Presentar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Obviamente tienen que ser cristianos primero, así que está implícito ese mensaje que es el que conocemos. Segundo, pero no solamente lo deja ahí, de evangelizar. De hecho, podemos caer en ese error de solamente evangelizar y no cumplir lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Bueno, tenemos que hacer discípulos. Hacer discípulos es llevarlos, es guiarlos, es enseñarles la doctrina de Cristo, de la palabra del Señor. No es simplemente presentarles la verdad y ya. Debemos procurar cómo llevar a esos hijos del Señor, no solamente que hayan recibido a Cristo, sino entonces que llevarlos a ser discípulos, que sean parte, ¿verdad?, de una iglesia en el diseño del Señor. Y de hecho, más adelante, en la misma gran comisión, se amplía un poquito eso cuando Cristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, ser discípulos. Cuando nosotros conocemos al Señor y hablamos de eso, ¿verdad?, que Él es nuestro Salvador. Pero si entendemos lo que dice la Biblia, sabemos que nadie puede recibir a Cristo como Salvador si no es Señor de tu vida. Y Señor de tu vida quiere decir que Él es el dueño ahora tuyo. Dice la palabra que fuimos comprados por precio y precio de sangre. Y es así. Así que cuando hablamos de salvación no podemos separar el señorío. Eso es lo que implica el discipulado. El discípulo, uno que sigue al Señor, que paga un costo por seguir al Señor, que es lo que dice la palabra. Así que no solamente está en evangelizar y presentar el plan de salvación, sino entonces hacerlos discípulos realmente es el mandamiento de la gran comisión. Pero no termina ahí, ¿verdad que no termina ahí? Porque en el versículo 19, ¿verdad?, nos dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese texto, o sea, de la gran comisión, algo tan central en el mensaje de Cristo para la iglesia. Ahí mismo, que tiene ese lugar de importancia, ahí mismo no lo deja solamente en el discípulo, sino dice, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como parte indispensable de la gran comisión. Esas tres cosas. Así que si el Señor le ha dado esa importancia al bautismo, pues nosotros también se la tenemos que dar, ¿verdad que sí? Si la palabra de Dios le ha dado esa importancia, es importante que nosotros también le demos la importancia que Cristo mismo le dio. Y realmente hoy vamos a estar contestando preguntas con relación al bautismo y, claro, siempre viendo el fundamento de la palabra sobre todas las cosas. La iglesia en el Nuevo Testamento
nosotros hablamos, sobre todo, ¿verdad?, como bautistas del sur, de dos ordenanzas. Cuando hablamos de ordenanzas, esa palabra lo que quiere decir es un mandato, un mandamiento. Pero quiero que ustedes lo sepan, porque es importante que nosotros, ¿verdad?, como cristianos, entendamos eso y como bautistas también lo entendamos, a qué nos referimos cuando hablamos de las ordenanzas. Y son dos. Ya les he hablado del bautismo, la otra es la Pascua. En el caso del bautismo, vamos a ver qué realmente nos presenta. Y vamos a estar, como les dije, contestando algunas preguntas. ¿Qué es el bautismo en el Nuevo Testamento? ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo es la manera? ¿Cuándo? ¿Quién? Todas esas preguntas vamos a responderlas hoy por la palabra. Lo primero que tenemos que decir es que el bautismo es un simbolismo. El bautismo es una representación. ¿Ok? De que en el bautismo estamos, ¿verdad?, se representa a aquella persona que le entregó su vida a Cristo, ¿verdad?, lo que ha pasado en su vida, que ya murió aquella vida pasada, que ahora ha nacido una nueva vida en Cristo. Eso solamente los tienen los que han experimentado la salvación, los que se han convertido, los que ahora son hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuándo pasó eso? Bueno, eso ocurrió cuando le entregaste tu vida a Cristo, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo estaba trabajando contigo. Eso no ocurre en el bautismo. El bautismo simplemente está recordando y está representando lo que pasó en tu vida. Entendemos eso, ¿verdad? Por ejemplo, para dar un ejemplo de simbolismo, ¿qué es un simbolismo? Si yo digo, cuando Mari me miró, me robó el corazón. ¿Qué le pasa a alguien si le roban el corazón? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Dónde se pueden robar el corazón de alguien? ¿Ah? No, vivo. Un corazón vivo. No, en la morgue y en el cementerio lo puedes buscar, pero no, vivo. ¿Dónde lo puedes conseguir? Exacto, una cirugía, ¿verdad?, una sala allí. Tú te metas y, ¿verdad?, y es la única manera de robarse un corazón. Ahora, ¿es eso lo que yo quiero decir cuando digo que Mari me robó el corazón? No. ¿Qué quiero decir? Sabemos lo que queremos decir con eso, ¿verdad? Me ha cautivado, ¿verdad? Ya por 37 años. Vamos a cumplir 32 años de casado este año. Dios ha sido bueno. Así que eso es un simbolismo. Es un simbolismo. Sería algo absurdo si yo digo, Mari me robó el corazón, pero que Mari ni me conozca. Mari es mi esposa, ¿verdad? Es algo absurdo. De la misma manera, un simbolismo, incluyendo el bautismo, porque nos estamos adelantando un poquito ahí, si no hay relación, no tiene sentido ninguno. Vamos a leer en Romanos 5:12 y vamos a leer unos cuantos versículos, así que les pido que estén conmigo, que lean a las pantallas o lean, ¿verdad?, en sus Biblias, porque regularmente se cita Romanos 6, 3 y 4 para hablar de lo que es el bautismo, de lo que representa. Pero esto comienza antes. De hecho, ustedes saben que en los libros de la Biblia, en las cartas de la Biblia, no había numeritos como los tenemos nosotros ahora, que tiene capítulos, tiene versículos. Eso no estaba. Era una carta completa. Así que vamos a leer desde Romanos 5, versículo 12, terminando entonces con ese simbolismo del bautismo. ¿Ok? ¿Amén? Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién fue ese hombre? Adán, ¿verdad? Por el pecado de Adán, esa condición de muerte espiritual pasó a toda la humanidad. Y todos ahora nacen en esa condición de muerte espiritual por causa de ese pecado de Adán y Eva que pasó a todos. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, que algunos que dicen, no, pero no pecaron los que todavía no estaba la ley establecida, la ley mosaica. Ahí mismo te mata ese argumento, ¿verdad? Te dice que desde Adán, aún los que no pecaron en la transgresión de Moisés, ¿verdad?,
no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Seguimos, estamos hablando de ese plan que Dios gestó. Hasta ahora lo que hemos visto que por causa de ese pecado todo el mundo recibió esa condenación, esa naturaleza caída. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. El don es, ahora viene a hablarnos de Cristo. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya. Se le pueden zafar amenes y aleluya, ¿saben? No hay problema en esta iglesia. Versículo 16. Y con el don, con ese regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, como Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, Adán y Eva pecan y por causa de ese pecado toda una humanidad fue contaminada. Es lo que está diciendo ahí. Pero, en ese versículo 16, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Al revés, un solo pecado contaminó todo. Y entonces, por una multitud de pecados, entonces, Cristo se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Para justificar a los suyos. Eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aleluya. ¿Cuántos hemos experimentado esa gracia de Dios sobre nuestra vida? Estábamos perdidos y Él nos buscó y Él hizo provisión, que es lo que estamos viendo aquí, para la salvación. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, por Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y no hemos terminado de leer, pero un paréntesis aquí, porque la verdad que el pecado cuánto daño ha hecho. La infelicidad de este mundo es por causa del pecado. Las enfermedades de este mundo es por causa del pecado. Los adulterios, la pornografía, el abuso, el maltrato, las guerras, todo es por causa del pecado. Pero dice aquí que ante ese cuadro tétrico que nosotros todos conocemos de la vida, y que todos la hemos experimentado de diferentes maneras. Ante ese cuadro lo que nos dice es, sí, pero hay un Salvador, aleluya. Hay uno que en medio de todo ese muladar, de todo ese fango del pecado, hay uno que venció todo eso y que ha abierto un camino para que los que creen en Él tengan vida eterna. Aún viviendo aquí puedan vivir una vida de abundancia en Él. Que aun cuando en este mundo seguimos teniendo tribulación, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces continúa el apóstol Pablo hablando a la iglesia que estaba en Roma, en el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces sigue ahora hablando del pecado, cómo Cristo venció el pecado, cómo Dios nos rescató del pecado y cómo es imposible que permanezcamos entonces en un estilo de vida de pecado. Y ahí es que viene y nos trae el simbolismo del bautismo, que es lo importante, ¿verdad? A partir de ese versículo 3
que queremos resaltar hoy. Dice, o no sabéis, mira, se les olvidó, en otras palabras, se les olvidó, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Y nosotros sabemos que eso ocurrió cuando Cristo llega a la vida de una persona. Es cuando ahí sus pecados son perdonados, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está haciendo esa obra de regeneración y la persona responde en una conversión. Ahí es que ocurren todas esas cosas que ya hemos pasado de muerte a vida, que entonces recibimos la vida eterna, que todo aquel que le recibe, que cree en Él, como dice Juan 1:12, entonces es hecho un hijo de Dios. Sin embargo, aquí te está hablando del bautismo. Porque lo que le está diciendo, no olviden el simbolismo del bautismo, lo que ustedes hicieron, lo que estaban representando, no lo olviden, ¿verdad? Y por eso es que aquí vemos lo que realmente representa ese simbolismo del bautismo. Hay tres cosas que son representadas en el bautismo, tomando, ¿verdad?, este texto como base. Primero, que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Los cristianos, ¿verdad?, hemos muerto a aquella vida pasada. ¿Por qué? Por Cristo Jesús, por la obra de Cristo. Hemos muerto en Cristo. Hemos muerto esa vida pasada. Y segundo, hemos sido sepultados con Cristo para muerte. O sea, hemos muerto aquella vida pasada. Y como Cristo fue allí, ¿verdad?, murió también, ahora nosotros somos sepultados en Cristo. Y final, tres cosas dije. Final, que está representando el bautismo. Como Cristo resucitó, así también nosotros, los cristianos, los creyentes, resucitamos a una nueva vida. Así que el simbolismo es que hemos muerto con Cristo a esa vida pasada. Entonces se representa eso con una sepultura. Y cuando se sumergen en las aguas es lo que se está representando, esa sepultura. Y cuando es levantado, lo que se está representando es que como Cristo resucitó, así los hijos de Dios ahora resucitan a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que se está representando con el bautismo. Pero ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo eso se hizo realidad en tu vida? Cuando el Señor llegó a ti. El bautismo es una representación, ¿verdad? Porque no hay dos caminos de salvación, ni tres, solamente uno, que es Cristo y la obra de Cristo. ¿Ok? De hecho, a los colosenses, el apóstol Pablo también les reitera esto del bautismo, y estas imágenes en Colosenses 2:12, dice la palabra, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y nuevamente, ¿verdad?, haciendo referencia al bautismo, ¿verdad?, y a la muerte. Así que espero que estén claros con lo que representa, con lo que dice la palabra del Señor. No es lo que uno dice, sino estamos viendo lo que dice la palabra del Señor. Y ahí vemos entonces parte del cómo. Cómo entonces es la manera, la forma en que nos bautizamos. Mire, la misma definición de la palabra. Ustedes saben que la Biblia, el Antiguo Testamento principalmente fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Así que es importante ver la definición, lo que implicaba la palabra, las palabras, buscarlas en el original y su implicación. Cuando nosotros buscamos la palabra que se ha traducido como bautismo en el Nuevo Testamento es la palabra baptizo. Y la palabra baptizo lo que quiere decir es sumergir. Es posible que aquí alguno haya leído un diccionario y diga, bueno, sumergir, pero también puede ser lavar, ¿verdad?, regar y otras. Pero los estudiosos de los mejores diccionarios, ¿verdad?, que aplicando, ¿verdad?, diccionarios del tiempo y eso, todos coinciden de que entendían claramente lo que implicaba la palabra bautizo, que era sumergir algo. Se dice que los judíos pensaban, ¿verdad?, en la ropa, por ejemplo,
que querían teñir o algo y la metían totalmente dentro de esa agua con el color que querían darle y utilizaban esa palabra bautizo. Tengo una notita por aquí de A.T. Robertson, ¿verdad? En el libro Modern Scholar of the Form of Baptism, eso no vamos a entrar en esa cosa, pero dice lo siguiente: cuando uno cita un léxico anticuado y partidista a favor de la aspersión es, ¿verdad?, rociar, debe asegurarse de dar la fecha. Ningún léxico griego moderno da otro significado para bautizo que sumergir. Un hombre hoy que argumenta que bautizar significa rociar o verter, arroja sospechas sobre su erudición y está a la defensiva. Y de hecho, citan montones de diccionarios, ¿verdad?, de ese griego koiné, donde definitivamente todos, ¿verdad?, coinciden, esos diccionarios citados, en que la palabra bautizo lo que implica es sumergir. Pero no solamente eso, si nosotros queremos representar, cuando dijimos del bautismo, lo que quiere representar es que hemos muerto junto con Cristo, que hemos sido sepultados en Cristo y resucitados. Y la mejor manera también de usted representar eso, porque a nadie lo entierran echándole un poquito de tierra encima de la cabeza, ¿verdad que sí? A nadie, que yo sepa, ¿verdad? De la misma manera, para tú representar una sepultura, pues sumergir, ¿verdad?, que es lo que llamamos inmersión, ¿verdad?, en las aguas. Tú estás ahí simulando, ¿verdad?, esa sepultura cuando eres, ¿verdad?, ahí debajo de las aguas, y cuando eres levantado, entonces resucitado. También vemos que cuando se habla del bautismo, escuchamos palabras en los versículos y no tenemos tiempo para entrar en todo, pero escuchamos lo siguiente, cuando en Felipe el eunuco, el mismo Jesucristo, y nosotros vemos que descendieron al agua y subieron del agua y fueron bautizados en el Jordán, ¿verdad? Si era cuestión de un cacharro, como llamamos aquí, una palangana, como decimos en Puerto Rico, pero vemos eso también en la palabra. Así que nosotros entendemos que la forma bíblica del bautismo para representar la sepultura, la resurrección de la manera más correcta, y considerando también lo que significa esa palabra bautizo, es por inmersión. Y nosotros creemos que es importante eso. Creemos que es importante la forma. No importa, a mí que me tiren flores por encima. No, eso es como que flores por encima. O esto o lo otro, no. Creemos que es importante la manera, por eso es, ¿verdad? De hecho, eso es parte de nuestra historia, ¿verdad?, como bautistas, que en un principio nos llamaban separados, anabaptistas, porque bautizaban de nuevo, y vamos a ver un poquito sobre eso. Pero es importante, ¿verdad?, la manera, por eso, ¿verdad?, lo hacemos por inmersión, porque creemos que hay fundamentos bíblicos para ello. Mateo 3, 16 y 17, el mismo, ¿verdad?, vemos en Jesucristo cuando se bautiza, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice en el versículo 16 que subió luego del agua, estaba allí el Señor. ¿Quiénes se bautizan? ¿Quiénes se bautizan? Toda aquella persona que le haya entregado su vida a Cristo, que haya nacido de nuevo, que haya creído en Él, que Él es el único camino, la verdad es la vida, y ha operado ese milagro de la salvación, ha sido hecho un hijo de Dios. Todos esos, como vimos en la Gran Comisión, son llamados a bautizarse. Todo discípulo del Señor es llamado a bautizarse. Todos. Mira cómo dice Mateo 28, 19. Porque mira, si tú te bautizas y eso no ha pasado en tu vida, tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú no eres un cristiano, tú no has nacido de nuevo, esa no es una realidad en tu vida, tú mismo sabes que eso no es así. Pues el bautizarse no tiene ningún sentido y no tiene ningún fruto tampoco. Ninguno. El ejemplo en la Biblia siempre es cristiano primero, ha creído
y entonces es bautizado. Ese es el ejemplo contundente. En el mismo Mateo 28, 19. Vamos a leerlo nuevamente. Estén conmigo. ¿Están conmigo? Amén. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su gloria? Ahí bien, estamos aquí. ¿Ok? Mateo 28, 19. Por tanto, id, está hablando Cristo, y haced ¿qué? Discípulos. Y después, bautizándolos. ¿Qué primero? Hacer discípulos primero. Y después bautizarlos. Mira cómo lo dice Marcos 16, 15 y 16. Un versículo, ¿verdad?, que podríamos considerar paralelo. También hablando Cristo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dice ahí? El que creyere primero y después y fuere bautizado. En el primer sermón de Pedro, el apóstol Pedro, allí después del Pentecostés, en el capítulo 2, vamos a leer del 37 en adelante, en el libro de los Hechos. Nosotros vemos también el mismo patrón. Los que se bautizan son los que primero han sido hechos discípulos, que han conocido al Señor. Y mire esta historia. Él les ha predicado un mensaje. Después que le había negado, ustedes conocen esa historia, el Espíritu Santo, ¿verdad?, capacitó, vino a la vida de Pedro, ¿verdad? Y ahora se levanta y predica con denuedo, con todo valor y valentía, un mensaje. Y les dice a ellos que estaban ahí, ustedes crucificaron a Cristo con su pecado, con su maldad. Y allí les habla claramente. Y mira lo que dice entonces a partir de Hechos 2:37. En esta historia, primer sermón de Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, y miren bien, arrepentíos y ¿qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice otra vez. Arrepentíos primero y después bautícese. Y vamos a seguir. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, primero, ¿qué primero? Recibieron la palabra, o sea, creyeron en la palabra. Esos fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día en ese primer sermón como 3,000 personas. Aleluya. Y hay gente que dice, no, es imposible que 3,000 personas se hayan bautizado por inversión, porque el tiempo no da, que si esto, y eso se ha probado inclusive que es posible, totalmente posible, ¿verdad? Como dice la palabra. Felipe, otro hombre de Dios, predicando en Samaria. También en el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos ustedes saben que es importante, es un libro histórico donde nosotros vemos esa iglesia naciente, el Espíritu Santo viene a morar, a ejercer su ministerio, ¿verdad?, de una manera permanente en la iglesia del Señor, y uno ve todo lo que estaba pasando en ese libro de los Hechos. Es tremendo leerlo, ¿verdad? Y Felipe estaba predicando en Samaria, y mira lo que dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Pero qué ocurrió primero? Hubo un mensaje y como respuesta a ese mensaje creyeron y entonces fueron bautizados. Mira, está el mismo ejemplo del apóstol Pablo cuando se convirtió y después se bautizó. Está el ejemplo cuando el Señor llama a Pedro para que le predique a Cornelio y a su familia y a los suyos también. Y nos habla sobre eso claramente, el mismo orden. Cuando Lidia y su familia, también esta mujer, se convierte al Señor, lo mismo, y luego proceden al bautismo. El carcelero de Filipos, que conoció también al Señor y se le dio una promesa específica para él, de que no solamente él, sino su casa sería salvo, y así fue. Y después dice que ellos se bautizaron, ¿verdad?, después de haber creído en el Señor. Por último, todos esos los salté, no los vamos a buscar los versículos, pero les voy a dar este ejemplo de Crispo. Crispo era un principal en la sinagoga y en Hechos 18:8 vemos lo mismo.
Lo mismo que estamos presentando. ¿Qué estamos hablando? De que todos los que se bautizaron, primero, ¿qué había pasado? Habían creído. Mira lo que dice Crispo, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Qué pasó primero? Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían. ¿Y qué pasaba? Y eran bautizados. Eso una y otra vez, una y otra vez. El bautizarse sin haber conocido a Cristo no tiene sentido y no tiene valor ni bíblico ni delante del Señor alguno, porque no ha ocurrido lo que tiene que pasar. Es una mera representación de algo que no ha ocurrido en tu vida, por lo tanto no tiene valor ninguno realmente. En la Biblia no hay un solo ejemplo de bautismos de infantes, de bebés. No lo hay. No lo hay. ¿Qué hay? Conjeturas. Una conjetura es, por ejemplo, el carcelero de Filipo dice que se convirtió él y se convirtió toda la familia y entonces se bautizaron. Pues en esa familia tenían que haber niños, tenían que haber bebés. ¿Pero qué es eso? ¿Eso lo dice la Biblia? Eso no lo dice la Biblia. ¿Qué es eso? Una especulación. En ningún lado vas a encontrar que no solamente infantes, que personas que no hayan creído se bauticen. No lo vemos. No lo vemos. En el caso de la doctrina católica, ¿verdad? Y nosotros aquí en Puerto Rico, pues, es nuestra tradición, ¿verdad? La doctrina católica. Pero en el caso de la doctrina católica, uno de los significados que le dan a ese bautismo infantil, ¿verdad? De bebés, es que el bebé nace con el pecado de Adán, que Adán cometió. Que nace con el pecado original. Y que es a través del sacramento del bautismo infantil que entonces ese pecado es perdonado, es lavado con esa ceremonia, ¿verdad? De bautismo. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Y no solamente eso, hermano, que yo no encuentro en ninguno de los 66 libros de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo no encuentro otro camino de salvación que no sea Cristo. No lo hay. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie. Si entendemos lo que implicó para Cristo morir en la cruz, porque el sacrificio de Cristo para nosotros fue gratis, pero al Señor le costó todo. Cada gota de sangre. Su cuerpo fue lacerado y mutilado, siendo Dios y sin pecado, y lo hizo por amor, derramó cada gota de sangre por los suyos, para que hubiera un camino de salvación, porque era imposible para nosotros, porque todos somos pecadores, ninguno de nosotros, el sacrificio nuestro no era suficiente, porque teníamos que ser sin mancha y sin pecado, y no hay un solo ser humano que pueda hacer eso, no lo hay. Y Él, siendo Dios, se humilla, toma el lugar de esos que está representando en la cruz y paga el precio con su sangre. Y yo decir que H2O me puede perdonar un pecado y salvar. Así que cualquier bautismo que se haya hecho antes de haber experimentado la salvación no cumple con el principio bíblico establecido por Cristo. Claramente. Son los que han conocido a Cristo,
que entonces, como evidencia y testimonio y obediencia a la ordenanza y al mandato del Señor, entonces proceden a bautizarse para ser testigos del mundo, para que vean lo que ha ocurrido en sus vidas. Cada vez que uno viene y es sumergido en las aguas, estamos siendo testigos de que esa persona, esa vida vieja ha muerto al pecado y ha nacido ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Como dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, y hay un ejemplo en la Biblia. Hechos 19, del 1 al 5, donde estas personas tuvieron que bautizarse otra vez porque no eran cristianos. Y pueden haber, ¿verdad?, diferentes interpretaciones, pero para mí es bastante obvia esa, y para muchos más. Hechos 19, del 1 al 5 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, el apóstol Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, mira ¿verdad? Porque ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué nosotros tenemos que bautizarnos? ¿Por qué? Bien sencilla la respuesta: porque es un mandato. Ordenanza, ¿qué quiere decir? Mandato. Es un mandato del Señor. Y los mandatos se obedecen. En la palabra nosotros vemos: arrepiéntanse y bautícense. Además de ver lo que vimos en la Gran Comisión, en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense. Cristo mismo, dice la palabra, que se bautizó. Cristo se bautizó. Cristo no tenía pecado, Él era Dios. Y Juan no quería bautizarlo. Mira, Señor, pero tú vienes a mí. Pero ¿cómo va a ser? O sea, yo debo ser el que ¿verdad? ¿Cómo yo te voy a bautizar? Y el Señor: no. Quédate tranquilo, Juan, porque es necesario cumplir toda justicia. Y aún Cristo se bautizó en total obediencia, ¿verdad?, como dice la palabra. Así que no es algo opcional, los mandamientos no son opcionales, se hacen. Y quisiera en este momento traer algunos conceptos incorrectos rápidamente, cosas que uno escucha. Hay algunos que piensan que tienen que sentir algo o escuchar una voz audible diciéndoles que se bauticen. Por ejemplo, algunos están esperando: bautízate. Ahora es el momento. No es un asunto de sentimientos ni de experiencias. Es un asunto de ¿qué? De obediencia. No sentimientos, no experiencia, sino de obediencia. Sencillo. Hay algunos que creen que la salvación depende del bautismo. Entonces le añaden entonces a la salvación en Cristo, es Cristo más el bautismo, pero eso tampoco es lo que vemos en la Biblia. De hecho, en la Biblia, en Marcos 16, nosotros vimos que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta ahí podría confundir a alguien, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero claramente después te dice: mas el que no creyere será condenado. Y hay otros textos, ¿verdad? Obviamente. El ladrón de la cruz, ¿qué pasó? No se pudo bautizar. ¿Y qué le dijo Cristo? Tú vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Así que no hay otro camino de salvación, no es necesario otra obra de salvación, es suficiente y es la única, la obra de Cristo en la cruz. Él pagó el precio completamente. Él dijo: consumado es, no hace falta nada más. Nos bautizamos por obediencia, por amor. Ni por temor, ni porque vayamos a perder la salvación. Es por amor. Hay algunos que piensan que las aguas de un bautisterio son agua bendita, que tiene poder para salvar, perdonar, sanar. Solo Cristo tiene poder para sanar, perdonar, sanar. El agua ese no es agua, no hay tal cosa como agua bendita.
Lo que tenemos en Puerto Rico es una bendita agua que tenemos que luchar con ella. Pero no es agua bendita. El que obra milagros es el Señor. Esos son, ¿verdad?, supersticiones. Hay algunos que piensan que tienen que estar preparados. Mira, no, pero es que, ¿verdad?, tengo que aprender y coger esto aquí y teología y estas clases. No, la Biblia, hay un ejemplo en la Biblia de Felipe también predicándole a un eunuco etíope. Y después que le presenta el evangelio y él cree, el eunuco le pregunta, ¿qué impide, verdad, que yo me pueda bautizar? Porque fíjate, en ese tiempo la gran comisión lo incluía todo. Era hacer discípulos, presentarle el evangelio, también se les hablaba de bautizarse. Por eso el eunuco le dice, ¿qué impide que me bautice? Y la respuesta de Felipe, nada, si tú crees. Y él dijo, no, yo creo que Jesucristo es el Señor. Pues, y entonces dice también que descendieron al río, o a las aguas ahí, y fue bautizado. Así que lo que necesitas simplemente para bautizarte es que tú hayas conocido al Señor, le hayas entregado tu vida al Señor. Ese es el único requisito. Claro, como tú estás presentando tu testimonio, diciéndole al mundo que tu vida ha cambiado, debes tener cuidado en el sentido de tu testimonio público. Porque hasta cierto punto es una contradicción. O sea, quiero dar testimonio, pero en mi vida tengo que trabajar ¿verdad? Así que lleva eso, ¿verdad? Eso lo llevas al Señor y estamos para servirte aquí en la iglesia, ¿verdad? Cualquier cosa. Muy bien. Así que yo creo que básicamente, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad? Esas preguntas. Pero ahora, hablando sobre el testimonio, mira, hay algunos que menosprecian el bautismo, que dicen, lo importante es haber entregado tu vida a Cristo. Haber entregado tu vida a Cristo. No. Lo importante es obedecer a Cristo. ¿Ok? Eso es lo importante. Y Cristo, pues si tú escuchas su voz y tú ¿verdad?, te arrepientes, entregas su vida, gloria a Dios, estás siendo obediente, pero también, si eso ha ocurrido y tú quieres ser obediente, pues tú procedes también al bautismo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Y ahora, para finalizar, quiero que veamos, porque miren, a través de la historia, esto pareciera que no es importante para muchos, ¿verdad? Pareciera que no es importante. O sea, ahora no puedo, mi hermano, ¿verdad? Pareciera que no es importante el bautizar, cumplir con esto, igualarlo a aquellos rituales, ¿verdad?, que los fariseos hacían. Pero vuelvo y repito, Cristo le da y la palabra le da esta información, este peso, ¿verdad?, de importancia. Lo vemos en la gran comisión. Así que si fue importante para Cristo, es importante en la palabra, tiene que ser importante también para nosotros. A nosotros, ¿qué costo nos implica aquí en Puerto Rico? Todavía no hay ningún costo. Ninguno. Pero a través de la historia, nosotros sabemos, y ustedes pueden buscar, cómo lo que le costó a muchos el bautizarse, el cumplir con esta ordenanza, con este mandato, lo que implicó. ¿Y qué implicó? ¿Tú sabes qué implicó? ¿Hasta dónde ha llegado hoy? Hasta la muerte. La muerte de ellos y la muerte de su familia. ¿Por qué? Simplemente porque querían obedecer a Dios en el bautismo. Sencillamente con eso. La Biblia nos dice, nos habla en Hebreos 12 y nos habla de que, ¿verdad?, que pongamos la mirada en el Señor Jesús. Y nos dice también que tenemos una nube de testigos, ¿verdad?, en derredor nuestro, que nos despojemos de todo peso, dice la palabra en hebreo. Que esa nube de testigos, cuando usted vaya en Hebreos capítulo 11, usted ve personas que estuvieron dispuestas, dieron su vida por el Señor. Pero usted busca en la historia, no solamente la de antaño, sino la moderna. Gente pagando un precio terrible por bautizarse, por cumplir con este mandamiento que para algunos minimizan la importancia y lo que dice la Escritura, y otros están dando su vida hoy día por cumplir con lo que el Señor ha dicho sobre bautizarse, por amor a Dios, por testimonio a los demás. Les voy a pedir que me presenten la primera foto, que están en el río, hay como o en el mar, hay como 10. Ok, esto
nos los informa Puertas Abiertas. En enero de este año, 12 personas entregaron su vida, 12 personas que habían entregado su vida a Jesús, ¿verdad? Se bautizaron aquí en las Filipinas. Entre los bautizados había 9 ex musulmanes. Todos estaban llenos de emoción y allí dando testimonio de lo que estaba pasando, porque hay persecución allí. Hay persecución tremenda. Miren en China, dame que son ellos 3. Esto fue en enero de este año también. Y esto fue en China. En China se ha, ¿verdad? La persecución contra la iglesia ha aumentado terriblemente desde el 2008. Y nosotros, esto fue en enero. Y usted lo ve ahí está el pastor, ese es el pastor Mao Zedong. Y mientras ellos estaban ahí, no se ve, pero estuvieron lanzando piedras, rocas a ellos, mientras estaban bautizando en China. Esto salió en noticiascristianas.com. Tengo un video en Bangladesh. En Bangladesh ustedes saben que nosotros estamos allí, somos parte de una obra misionera en el sur de Bangladesh, levantando, ¿verdad? Enviamos dinero para un ministerio multiusos en Bangladesh. Y allí no podemos ir nosotros, los de afuera no pueden ir a predicar el evangelio, eso está prohibido allí. Tienen que ser los misioneros nativos. Y porque hay una gran persecución, ¿verdad? Ya sea por el islamismo, los musulmanes extremistas, también los hinduistas, fuertemente, ¿verdad? Yo estuve en la India y en Nepal, eso es fuerte, violento. Y miren este video en el sur de Bangladesh, también recientemente. Estos hermanitos. নূতন জন্মের পরে পরিবর্তন নূতন জন্মের পরে পরিবর্তন নূতন জন্মের পরে আমার পরিবর্তন হয়েছে তারপর যে সঙ্গ ছিল এখন সে সঙ্গ নাই যে সঙ্গ ছিল এখন সে সঙ্গ নাই যে সঙ্গ ছিল এখন সে সঙ্গ নাই আমার পরিবর্তন হয়েছে যিশু আমার পাপের জন্য যিশু আমার পাপের জন্য Amén. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Ustedes ven que no se ven los rostros porque hay gran persecución allí, ¿verdad? Pero acá en Occidente no estamos exentos, ¿verdad? Canadá, hemos hablado cómo es el lugar de mayor persecución contra la iglesia cristiana. Tenemos un video aquí de este pastor siendo atacado, el pastor David Lin. Esto fue en el año 2020, en agosto 31, en una de sus cruzadas, ¿verdad? En su ministerio del perdón de Cristo, llegó hasta allá a predicar el evangelio. Y entonces él está allí bautizando. Y entonces los activistas LGBTQ se enteran y van allí y empiezan a gritar, a ponerle música, a tirarle cosas mientras ellos están bautizando. Vamos a ver el video. Todos los gritos, la música. Ellos estaban aparte, ¿verdad? Para bautizar, como cualquier iglesia. Y allí llegaron donde estaban. Lo único malo que estaban haciendo era bautizar. Están tirando cosas a ellos, también a la policía. Pero ustedes ven la celebración de la iglesia en medio de la persecución, levantando las manos. Miren, el alcalde de Vancouver, para ese tiempo, no sé si es el mismo, Kennedy Stewart, dijo lo siguiente, comentando sobre la gira de este pastor: encuentro esto simplemente despreciable. Dijo en una conferencia de prensa:
Creo que venir de fuera de la ciudad, propagar el odio, herir a la gente, es simplemente inaceptable. Pregunto yo, ¿quién estaba odiando ahí? ¿Quién estaba ahí cruzando los límites del otro? ¿Quién estaba ahí siendo el intolerante? Pero el mundo cree ese mensaje. Así está el mundo en contra de la iglesia. El 15 de enero del 2023. ¿En qué año estamos? 2023. ¿Qué mes? Marzo. ¿Hace cuánto pasó esto entonces? Estoy hablando de enero. 2 meses. En la provincia Kivu Norte, en la República Democrática del Congo. Yo voy a decir República Dominicana. Ay, Dios mío. República Democrática del Congo. Se habían reunido. Todo esto que estoy presentando tiene que ver con bautismo. Estos son las nubes de testigos que nosotros tenemos. Se habían reunido para realizar el bautismo allá en África. Se confirmó la muerte de 13 personas porque allí pusieron una bomba. Mataron a 13 personas. 4 menores de 15 años, 6 mujeres y 3 hombres. Unos 63 fueron heridos, entre ellos 33 mujeres, 15 hombres y 15 niños, según el pastor Kalule Bauer de la iglesia CBCA. Y esto lo sabemos a través del ministerio de Puertas Abiertas, que también es un ministerio sobre la iglesia perseguida en el mundo, Open Doors en inglés. Hace 2 años, en el 2021, de la misma manera, otra bomba, pero en esta ocasión en Burkina Faso, 15 personas durante un bautismo fueron asesinadas.